Nosotros lo hemos convertido en una interrogante porque necesitamos desarrollarla, y en ese sentido hemos invitado a nuestro expositor, Martín Guerra, el cual es sociólogo, profesor, escritor y político. Concluyó la carrera en la Universidad Inca Garcilaso de Vega, estudió Economía en la Universidad Mayor de San Marcos, llevó una maestría de Estudios Políticos y concluyó una maestría también en Geografía, mención en Gestión y Ordenamiento Territorial, que de alguna manera está relacionado con el problema de la tierra que plantea José Carlos Mariátegui. Ha sido invitado como conferencista en diversos países como Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Argentina, y muchos de sus artículos y ensayos están publicados en muchas revistas y periódicos del continente de América. Eso es la trayectoria de nuestro invitado, el cual nos va a desarrollar el tema y para el cual pedimos un fuerte aplauso. La mecánica del día de hoy es la siguiente. Nuestro invitado da la exposición, va a haber 2 rondas de preguntas y al final va a haber una actividad artística por nuestros alumnos que van a cantar una canción relativa también a la fecha y relativa también a los problemas que a nivel social se está dando, ¿no? Ese es el programa del día de hoy. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, queridos jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres que están forjándose, estudiando, analizando, criticando todo aquello que les llega a su conocimiento. Los felicito por ello, pero sobre todo agradezco y felicito al Instituto de Ciencias y Humanidades haber tenido a bien organizar un tema de tal vigencia en nuestro Perú y yo diría en el mundo actualmente, que es el patrón de modelo de desarrollo socioeconómico. Pareciera que este patrón se plantea una disyuntiva, si hay que desarrollar la producción agraria o impulsar la actividad extractiva, en este caso minera, podría ser también petrolera o gasífera. La gran pregunta es si las industrias podrían surgir a partir de la minería y del agro. Claro que sí. Pero además de eso hay toda una visión sobre las formas sociales que se generan en un país a partir de su modelo de desarrollo económico. De todo eso vamos a hablar hoy, girando alrededor del aporte extraordinario de nuestro amauta José Carlos Mariátegui, a quien tenemos aquí, en nuestra consigna y al mismo tiempo pregunta, como bien ha dicho el profesor Valerio, agro sí, mina no. Es la consigna de nuestros pueblos que piden el desarrollo agrario en contradicción de un modelo extractivista, y también una pregunta, si es que esa consigna siempre es correcta y si se puede convertir en un modelo de desarrollo político, económico y social. Por eso ponemos ahí agro sí, mina no, conceptos en contraste frente a la propuesta revolucionaria de José Carlos Mariátegui. Vamos con la primera. Aquí tenemos a nuestro amauta. Él nació un 14 de junio de 1894. Yo me atrevería a decir que sin las ideas de José Carlos Mariátegui, ningún pensamiento crítico en nuestro país podría haberse sustentado, solventado, desarrollado. Mariátegui es el primero que no solo critica, sino que critica y propone. Antes que Mariátegui han habido muchos críticos de nuestra historia, siendo el más grande probablemente, ¿quién? Don Manuel González Prada, ¿no? Uno de los más grandes críticos de la historia del Perú. Muy bien. Hubieron otros, existieron otros, se desarrollaron otros, pero hasta González Prada no existió una crítica corrosiva, tenaz, pugnaz. Pero su discípulo, en cierta forma, José Carlos Mariátegui, no solo se contenta con la crítica ácida, sino que eleva una crítica científica, es decir, de propuesta. Y su propuesta es revolucionaria, no solo porque plantea el asalto del poder por los trabajadores y los campesinos, sino porque es revolucionaria en su concepción. No copia modelos. En esa época estaba muy en boga el modelo soviético. Mariátegui aprende de la Revolución Rusa,
pero no plantea una copia del modelo porque entiende que las sociedades atraviesan por distintas formaciones socioeconómicas. Y propone, por lo tanto, que la revolución en el Perú no sea calco ni copia, sino creación heroica y que se sustente en la realidad económica de nuestros pueblos, ¿no? Que eran muy diferentes a otras latitudes. Entonces, por eso recordamos todos los 14 de junio un nacimiento más de uno de los hombres más importantes de este país y a quien le debemos la inmensa tarea de desarrollar aquello que él no pudo concluir por su temprana muerte antes de cumplir los 36 años, un 16 de abril de 1930. Miren, vamos a comenzar ya agarrando carne, como se dice. El tema de la minería relacionada con el campo, además de ser un tema determinado por la geografía, porque donde hay grandes cantidades de agua, o sea, ríos, valles, manantiales, cerca en la geografía de nuestro continente, especialmente en la peruana, se encuentran grandes yacimientos mineros. Y entonces, las grandes empresas transnacionales, y antes de las grandes empresas transnacionales, los colonizadores, los saqueadores del oro y la plata y el cobre de América indígena, estaban deseosos de llevarse todo el mineral. Entonces se utilizaba el agua y se utiliza el agua para los laves y relaves de los minerales, contaminando el medio ambiente, impidiendo el desarrollo de una agricultura plena y contaminando además a los trabajadores campesinos, además de empobrecer el suelo y empobrecer el medio ambiente. Entonces siempre ha habido esa relación entre agricultura y minería. Los primeros escritores del siglo XX, los que más sobresalen en la narrativa, trataron el tema. Miren ahí 3 obras fundamentales de la literatura nacional y 3 fechas paradigmáticas, ¿no? En 1931, nuestro gran poeta César Vallejo Mendoza publica una novela llamada El Tungsteno. Es pionera en lo referente a novela minera en el Perú y sobre todo en lo referente a novela minera relacionada con el tema agrario. Se ha dicho que la novela es muy breve, que parece más un esquema, se le ha criticado su pobreza narrativa, que es demasiado sintética, que los personajes no son muy bien logrados, que los indígenas que César Vallejo trabaja no están muy bien caracterizados, se le ha criticado mucho. Yo creo que la obra es extraordinaria. El mismo José María Arguedas dijo que Tungsteno no pudo dejar de leerlo de un tirón, dice Arguedas, ¿no? Comenzó a leer Tungsteno, recuerdo que dice que estaba parado en el patio de San Marcos y lo leyó de la primera página hasta la última. Si bien es cierto, la obra no es muy extensa, de todas maneras dice mucho de lo que emocionó en Arguedas la obra vallejiana. En el Tungsteno se observa la desesperación de la empresa por extraer el tungsteno de las entrañas de la tierra, ahora le llamamos wolframio, ¿no? Y cómo los indígenas que trabajaban en el campo son recluidos en la mina casi a condición de semi-esclavitud para explotar el mineral y los dividendos de la riqueza pues no se ven ni en los alrededores de la mina ni en la población campesina. Eso fue en 1931, es una novela que no ocasionó aquí en el Perú un gran boom, ¿no? Se le dejó pasar, ha sido estudiada luego más bien de que Vallejo fuera rescatado en la década del 50 por la generación del 50 y otros escritores de la época. 10 años después, Ciro Alegría, en el exilio en Chile, crea, producto de sus reminiscencias, sus recuerdos cuando era pequeño, de que vivió en la hacienda Marcabal Grande y conoció el sufrimiento del indio norteño, crea o recrea, mejor dicho, el argumento del Mundo de Sancho y Ajeno. El Mundo de Sancho y Ajeno es una gran novela en donde se observa los litigios por tierra, ¿no? El hacendado Amenábar ansía los terrenos de la comunidad de Rumi, que es dirigida por un gran indígena, un maestro de sus coetáneos, un anciano, que Rosendo Maqui, el honorable Rosendo Maqui, que ha ejemplificado en toda su vida el amor a la tierra y el amor a su pueblo, ¿no? En esta obra, El Mundo de Sancho y Ajeno, se pretende toda una historia del Perú, se ve la explotación en la Amazonía, el tema del caucho,
el inicio de la penetración del capital transnacional en el tema minero. Pero no será hasta Todas las Sangres de 1964, ¿no?, escrita por el gran José María Arguedas, que se toma en cuenta que la ligazón a la explotación minera en nuestro país nos convierte en un país de capitalismo dependiente, subsidiario a los intereses de un modelo de desarrollo excluyente como es el capitalismo e imperialista, porque para poder someter y explotar los recursos naturales requiere un sometimiento económico y cultural, como es el imperialismo norteamericano frente a los países, podemos llamarles subdesarrollados, yo prefiero dependientes, ¿no?, de una economía pobre, una economía subsidiaria. Entonces ponía el ejemplo de la novela minera en el Perú para que ustedes vean que siempre estas novelas han tenido relación con el problema de la tierra, y al tener relación la novela minera, es decir, entre paréntesis, la extracción minera con el problema de la tierra, entonces tiene relación con el problema del indio. ¿Y qué significa el problema del indio? El problema del indio es un título de un ensayo de José Carlos Mariátegui. Hay que hacer una aclaración, ¿no?, porque hay muchas organizaciones indigenistas en nuestro Perú en este momento que hacen política a favor del pueblo, se hacen llamar organizaciones tahuantinsuyanas y critican a Mariátegui, dicen que Mariátegui en realidad odiaba al indígena, ¿no?, equivocadamente lo plantean así, porque él en su libro Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana coloca un ensayo llamado El problema del indio, y que él veía a los indios como un problema. Bueno, es una lectura equivocada de Mariátegui. Mariátegui utiliza la categoría científica de problema para problematizar en un análisis dialéctico la situación de nuestra raza aborigen en el país y cómo ha sido explotada. Es más, el ensayo de Mariátegui, El problema del indio, de este maravilloso libro, se convierte en un alegato a favor del mundo andino y del mundo amazónico, ¿no? El segundo ensayo, El problema del indio, va a hacer todo un estudio de por qué el indígena se encuentra postrado en nuestro país y en nuestro continente actualmente, siendo los países con mayor población indígena México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, en orden territorial de arriba hacia abajo. También hay en El Salvador, en Colombia y en otros países, inclusive Argentina, Chile. Pero los de población mayoritaria son esos 5, ¿no?, y donde se han desarrollado además tremendas sociedades como la Inca, Azteca, Maya y otras. Entonces Mariátegui hace un análisis, ¿no?, pero recordemos los 7 ensayos. Primero hace un breve ensayo llamado Esquema de la evolución económica, donde encuentran el desarrollo de la economía colonial y cómo la corrupción de la economía colonial se ha desarrollado inclusive en la república, cómo ha habido una república aristocrática y después una república feudal que intenta desarrollar el capital a partir de los últimos gobiernos que vivió Mariátegui. Entonces, en ese desarrollo económico, Mariátegui ha llegado a varias conclusiones. Primero, no tenemos una economía nacional. Segundo, nuestra economía nacional, de existir, es una economía dependiente. Es decir, que existe, sí y solo sí, para crear la economía imperialista. Es decir, somos una suerte de bisagra, ¿no?, nuestra economía nacional, entre los verdaderos productores de la riqueza, los trabajadores, indígenas y campesinos mayoritariamente en aquella época, y el poder capitalista imperialista. Es decir, las grandes potencias requieren nuestra materia prima para crear sus productos y después venderlos. Esa es una de las conclusiones a las que arriba José Carlos Mariátegui en este breve ensayo. Después, que casi siempre hemos sido monoproductores, producimos un solo producto mayoritariamente y en base a ese producto gira nuestra economía, ¿no? Recuerdan la época del guano, Mariátegui nos la hace recordar, la época del salitre, la época del caucho, siempre a través de la monoproducción. Y hoy en día, haciendo un breve recordaris del gobierno anterior, el gobierno de Alan García decía que el Perú era un país minero, entonces toda la economía estaba girada alrededor de la explotación de la mina, sin comprender, o tal vez comprendiendo, lo cual haría el gobierno de García más pernicioso, que la mina es una actividad extractiva no renovable. O sea que una vez que se explotan los minerales y no sirven de base para una industrialización y un desarrollo de las fuerzas productivas en el país, sino solo para entregarlas a las empresas transnacionales, entonces se ha contaminado el agua, se ha contaminado el suelo, las empresas concluyen su extracción y no queda nada para el país
ni para los trabajadores de ese país. Entonces, esa es una conclusión a la que arriba también Mariátegui. La monoproducción, la ausencia de economía nacional, salvo como bisagra del imperialismo, y el hecho de que somos primario exportadores, es decir, generamos materia prima, no la procesamos y se la llevan las grandes empresas. Luego Mariátegui hace su segundo ensayo, el problema del indio. Mariátegui combate contra todas las tendencias de la época. El indio es bruto, decía, las tendencias de la época. El indio es ignorante, su raza lo ha hecho así, no puede concebir ideas, no puede desarrollar planteamientos. Mariátegui demuestra que esa es una visión racista y equivocada de la historia del Perú. El indio es creador, el indio es además muy culto porque tiene su propia cultura. Si no ha ido a la escuela o a la universidad es porque la República del Perú no creó plena educación en su época y porque era muy conveniente tener a los trabajadores del campo en los feudos, bajo los grandes señores trabajando en calidad servil, pero tenían su propia educación. Porque hoy en día debemos concebir, gracias a Mariátegui, que educación no es solo venir aquí, muchachos y muchachas. Educación no es solo ir a la universidad o una academia o una escuela. Educación es cultivar la tierra. Educación es el trabajo en la ganadería. Educación es el respeto al medio ambiente, al agua, a los cerros, a los ríos. Educación es comprender cuándo va a llover y cuándo no. Qué terreno es apto para el cultivo. Cuándo se debe hacer rotación de cultivos o conquista de pisos ecológicos. Por eso siempre he dicho, de haber un buen ministro de Agricultura, inmediatamente nombraríamos a un campesino y no a un ingeniero agrónomo, porque conoce más directamente la producción de la tierra. El ingeniero agrónomo estaría convocado, sí, en su equipo de asesores, pero se necesita un campesino como ministro de Agricultura definitivamente, que es lo que se está haciendo en otras latitudes de nuestro continente, empezando por Bolivia. Bien, queridos estudiantes, en ese ensayo Mariátegui combate esa visión racista, pero también combate la idea de que el indio está pobre por su religión. No, es que como no se ha vuelto católico de verdad, entonces el indio tiene una serie de creencias primitivas, decían los críticos, y esas creencias primitivas lo hacen postrarse en la ignorancia. Bueno, habría que ver quién es más primitivo, porque las creencias religiosas del hombre andino y del hombre amazónico son el respeto al medio ambiente. Nadie dijo que el sol, la luna, las estrellas eran dioses. Esa es una visión occidental. Cuando el español vio que el hombre indígena, la mujer indígena, respetaban a los cerros, al agua, al sol, pensaron que era como ellos, ¿no? Que se inclinaban ante la Virgen María o una cruz de Jesús. Y lo pensaron de manera occidental, pero en realidad el respeto a la tierra, al agua, es el respeto a nuestros hermanos mayores. Los cerros reciben la lluvia, guardan el agua, y cuando no llueve, hay un tipo de agricultura con extracción de agua de los cerros, ¿o no? Entonces, ¿cuántas formas de riego conocían los antiguos peruanos? Entonces los antiguos peruanos respetaban al cerro que impide los deslizamientos, a la vegetación que crece en la ladera del cerro que impide que los deslizamientos de terreno, huaicos le llamamos nosotros, terminen ahogando pueblos enteros. Respeta los bosques que atenúan la fuerza de los vientos para impedir deslizamientos. Respeta al agua y a sus nutrientes. Eso no es religión occidental de orarle a esas potencias de la naturaleza. Es que el hombre andino y el hombre amazónico entendían que los recursos naturales y los fenómenos climatológicos que de esto le suceden son también seres vivos que pueblan la tierra. Hoy sabemos que la tierra respira, hoy sabemos que el agua está viva, hoy sabemos que la tierra está viva. Entonces, ¿quién era el primitivo? ¿El que cargaba en andas una estatua todos los octubres? ¿O el hombre que respetaba su medio ambiente? Es una pregunta. Yo respeto mucho a los que creen en el Señor de los Milagros, pero jamás voy a aceptar que se diga que nuestros hermanos de los Andes y la Amazonía tenían una religión primitiva. Muy por el contrario, tenían un conjunto de creencias que eran materialistamente comprobables. Y eso es lo que Mariátegui hace cuando estudia su ensayo del factor religioso. Pero también habla del problema de la tierra, ¿no? Cuando habla del indio, dice: el indio no es que tenga una raza inferior, el indio no es que tenga un problema religioso, no es que el indio no se haya educado, ya vimos por qué. El problema es que el indio no posee la tierra que trabaja, y si no posee la tierra que trabaja, entonces no puede
desarrollarse con los frutos de la riqueza de la tierra que trabaja, porque sencillamente el gamonal, latifundista o señor feudal se tiraba todo ese capital. Y entonces esa inmensa plusvalía que se le aplicaba al trabajo de la tierra o renta del suelo al trabajador indígena era lo que generaba las grandes riquezas de las familias aristocráticas del Perú, oligarcas del Perú de ese entonces, y el indio quedaba cada vez más, con el desarrollo de la economía dependiente, en la pobreza extrema y con las taras que eso trae, ¿no? Raquitismo, analfabetismo, marginación, automarginación, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Mariátegui desnuda muy bien el problema del indio y lo liga con su tercer ensayo, el problema de la tierra. El problema de la tierra ya lo entendimos, tiene que darse una reforma agraria, una revolución agraria que otorgue la tierra a aquellos quienes la trabajan y además que la han trabajado secularmente a través de los siglos, a través del derecho tradicional de los pueblos y que han cuidado el medio ambiente además. Luego en los 7 ensayos Mariátegui estudia el factor religioso que ya dijimos, el proceso de la instrucción pública, donde explica por qué hemos tenido una educación dependiente, colonial, primero de los españoles, después de los franceses, después de los alemanes. O sea, hemos pasado por la visión occidental católica de los españoles, escuela de los curas, después por la visión francesa que vino con la Revolución Francesa, pero que aquí solo llegó la ilustración, es decir, la memoria. Mientras más memorice un estudiante, más inteligente es. ¿Eso estará bien? No. No. Mejor es poder analizar y criticar un proceso a memorizar todas sus partes. La educación memorística es una educación nefasta que trajo la ilustración francesa, que en Europa sirvió para liberarse de la religión, pero aquí sirvió mecánicamente para afirmar los principios más dogmáticos del catolicismo y de la educación católica, la escolástica. Después tuvimos el proceso de la educación alemana, que se trasladaba, trasladaba la formación militar del cuartel a la escuela, y el estudiante era un soldado y el profesor un general, y entonces todo lo que el soldado quisiera pensar estaba circunscrito a lo que el general le permitía. Militarización del pensamiento. Eso también critica Mariátegui, y Mariátegui termina su vida cuando la educación se está norteamericanizando, es decir, especialización, separación por especialización, no trasladar todo lo que es el fordismo y el taylorismo a la educación, no, la especialización y la separación por ramas, y el luchar por la competencia, ¿no? Le llaman competitividad, ¿no? Cuando me presento un trabajo tengo que meterle un codazo al otro o a la otra para que me contraten a mí, y me van a contratar a mí porque el codazo que he metido significa que estudié inglés, que llevé computación, o sea, lo tengo que ganar al otro, ¿no? Mariátegui no terminó ni segundo de primaria y fue un genio. Evo Morales no llegó a concluir su primaria y ya es 2 veces presidente de Bolivia y lo está haciendo muy bien, tiene el más alto PBI en estos momentos de los países latinoamericanos. O sea que estudiar o no estudiar formalmente no significa que uno es o no es. No se vayan a retirar de la academia, por cierto. Sigan estudiando, ya agarraron un camino y hay que concluirlo. Pero bien me entienden a qué me refiero. Nuestros hermanos que no tienen esta oportunidad en el interior del país no quiere decir que no sean inteligentes y que no puede haber genios entre ellos como que los hay. Y por último, Mariátegui nos entrega 2 ensayos fundamentales: regionalismo y centralismo, que nadie le hace caso. En la tradición de nuestra izquierda peruana es el ensayo menos leído, uno de los más breves. Es importante. Regionalismo y centralismo explica Mariátegui por qué el Perú está dividido entre regiones, tara que viene inclusive desde antes de la colonia, y por qué la colonia perennizó esa división de regiones y esos odios entre las regiones, y por qué la república le es necesario esta división regional para crear los famosos feudos que se odiaban entre sí y que permitían a través del gobierno central la feudalidad del campo. Y yo diría, ¿y cómo ahora ese regionalismo sigue haciendo daño? Y cómo ese centralismo burocrático del Perú genera que todo se solucione en Lima, pero nada baje a las provincias. Entonces Mariátegui ahí pide un centralismo democrático en la transformación regional de nuestro país. Y el último ensayo, que es el más largo, Mariátegui había sido artista, entonces escribe el proceso de la literatura, donde él divide el periodo de desarrollo de la literatura en periodos que están muy relacionados con el desarrollo de nuestra historia como nación. Recuerden el periodo de la literatura colonial, el periodo de la literatura de la república
y el último periodo que señala Mariátegui es el que va a comenzar a libertar a nuestro país, porque es el periodo de la literatura nacional. Entonces, ese es un libro extraordinario, Los 7 ensayos, que nos hace poner los pies sobre la tierra para poder analizar lo que vamos a ver a continuación, esa relación entre trabajo agrario y trabajo minero. Ya entendemos que el eslabón más débil de la cadena económica, de la minería y el olvido del agro es el trabajador del campo, el indígena de nuestro país, ¿no? El amazónico o el andino, sobre todo el andino. En el tema de la agricultura, en el tema de mantenimiento de bosques, el trabajador bosquecino, el hermano o la hermana amazónicos. Siguiente. Vamos a ver los conflictos sociales del Perú rápidamente. El siguiente. Fíjense, el año 2011, cuando ganó el señor Ollanta Humala, que tiene un nombre muy grande para él, Ollantay, el indio rebelde, pero no es ni indio y no es rebelde, ¿no? No, es más bien, no perdamos tiempo calificando a un señor cuyo adjetivo todavía no ha inventado el diccionario, no tiene ningún carácter. Entonces, los conflictos sociales al año 2011, fíjense. Por los tipos de conflictos sociales, en 2011, cuando él decía agua sí, oro no, decía Ollanta, ¿no? Entonces, cuando Ollanta decía eso, fue a decirle a Cajamarca agua sí, oro no, y después aplicó el proyecto Congo y murieron 5 hermanos. Y después se fue a Tía María, a Islay, a decirles, el proyecto Tía María no va, y después lo aplicó, y cuántos muertos han habido, ¿no? Bueno, entonces es un mentiroso total. Por cierto, es mi posición, y cualquier cosa yo la asumo con todo lo que venga. 57% del total eran conflictos socioambientales, o sea, con tema de mineras. El año que él triunfa. La mayoría, fíjense, de competencia del gobierno nacional, 82%. O sea, los 5 años anteriores, el señor García. El señor García es otro personaje también, ¿no? El señor García, que soltó miles de narcotraficantes, no vayan a pensar mal. No porque ellos le dieron una parte de su dinero, no, sino porque Dios le aconsejó. Así dijo él, textualmente, lo pueden ver en YouTube, le aconsejó que lo inspiró para que liberara a esas pobres personas que solamente se habían dedicado al narcotráfico. Sería bueno que hubiera liberado a los presos políticos que están presos por luchar por un Perú mejor, pero bueno, él no piensa así, ¿no? Dios tiene la culpa, más bien. Cuando moramos hablaremos con Dios para solucionar ese tema. Sigue. Esa es una radiografía de la conflictividad social. Fíjense, esta zona es una de las zonas, Las Bambas, Guaquira, ¿no? Majesiguas, todas estas zonas que están en amarillo, que Yabeco, Toquepala, eran las zonas donde se pensaba, están tremendos conflictos sociales, pero donde se pensaba ya explotar un gran conflicto social. Pero por aquí está en Arequipa la zona de Tía María, que es donde terminó explotando, y ya había explotado también en Cajamarca. Fíjense, una vez más, conflicto socioambiental, son 140 los conflictos socioambientales, 66% del total. Y miren por la cantidad de conflictos. En Ancash, 24 conflictos, en Apurímac 22. Apurímac es de triste recordación porque casi el 80% de su territorio está lotizado para las mineras, lo cual es terrible, la tierra de José María Argueda. Siguiente, por favor. Conflictos sociales, arribamos ya a marzo del 2015. ¿Hace cuántos meses? 3 meses, ¿no? Hace 3 meses teníamos 146 conflictos sociales, o sea, Humala desarrolló, hay que reconocerle algo, desarrolló la cantidad de conflictos sociales, ¿no? La amplió, ¿no? Es un buen dato para su gobierno, ¿no? Amplió. Solamente se dialoga en 75. Yo he estudiado una maestría en ordenamiento territorial y he participado en estos famosos diálogos, por supuesto yo a favor del pueblo, ¿no? No en el gobierno, nunca he trabajado para el gobierno. Entonces, los diálogos son geniales, ¿no? 5 expertos comienzan a hablar en difícil sobre agua, todo, y los campesinos están ahí, y por supuesto es un diálogo de sordos, porque ni ellos quieren entender a los campesinos, y a propósito hacen que los campesinos no les entiendan. Entonces al final termina en un engañamuchacho, los campesinos se molestan, patean el tablero, y se convierten inmediatamente, según la prensa, en terroristas antimineros, ¿no? Terroristas antimineros. Fíjense. Las causas del conflicto, de 146, 110 son socioambientales. Tenemos un problema con la minería. No reconocer eso es ser un terrorista mediático.
Así que para mí, Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala son terroristas mediáticos, porque no conocen, ni quieren reconocer que los temas principales de conflictos sociales en nuestro país son por las mineras, casi todas de capital transnacional, y las que son de capital nacional tienen acciones de capital transnacional. O sea, los países que nos gobiernan y que nos explotan se están enriqueciendo a pesar del inmenso sufrimiento de nuestros trabajadores y de nuestro territorio, que va a quedar destruido y que es el lugar donde vivimos, ¿no? La siguiente. Miren, aquí es un mapa genial de conflictos. Heridos en conflictos sociales entre agosto del 2011, un mes que había comenzado a gobernar Humala, y mayo del 2015, o sea, en 4 años. Fíjense. 645 el 2015, 203 el 2014, vamos para atrás, 352 el 2013, 649 el 2012, 86 el 2011. Claro, el 86 el 2011 gobernó de julio a diciembre y era buena gente Humala todavía, ¿no? La gran transformación después se transformó en la hoja de ruta y después se transformó en neoliberalismo a ultranza, ¿no? Entonces, recuerden que su gobierno da un viraje con la aplicación de Conga en diciembre del 2011 y con el despido del primer gabinete ministerial, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean el total de heridos, 1935, el total de muertos, 63, en lo que va de este lapso de tiempo y de estos temas, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente, todo esto de aquí son temas electorales, conflictos laborales, demarcación territorial. Todo el verde socioambiental, 56,5%. 56,5%. Entonces, los problemas por minería son vigentes también en el 2015 y cada vez más abrumadoramente. Esta vez hay un cambio, cada vez hay más muertos. ¿Eso debe alegrarnos? No, debe entristecernos profundamente. Pero hay algo positivo en esta relación terrible, ¿no? Nuestro pueblo ya no aguanta más y está dispuesto, ha estado dispuesto y creo que siempre estará dispuesto a entregar lo mejor de su vida por un cambio. Hasta la prensa lo cubre, ¿no? Fíjense, correo, ¿no? De Lima, que es el correo donde trabajó un tiempo Aldo M, el nieto de Mariate, que no vamos a decir el apellido, él es Aldo M nada más, ¿no? No llegó a concluir todo el apellido, ¿no? Entonces no podemos insultar a la Mauta, ese nieto, además uno no tiene la culpa de los nietos que tiene también. No. Fíjense, 210 conflictos sociales son una amenaza latente para el país. Claro, cuando Correo dice el país se refiere para los oligarcas, ¿no? Y la amenaza latente es para que pierdan sus goyorías. Pero a pesar de eso no pueden evitar decir la verdad. 159 conflictos activos, 51 conflictos latentes, ¿no? Entonces, ¿y en qué zonas? En las zonas del sur y en las zonas orientales. Son las zonas más conflictivas, donde están las transnacionales. Continúa, por favor, profesor. El sur ha sido históricamente rebelde, fíjense, Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa y Tacna, tiene conflictos latentes. La mayor parte son socioambientales. Me interesa Arequipa porque tenía en la época del cuadro 2 conflictos latentes, 3 conflictos latentes, 1 activo y 2 laborales, pero socioambientales 2, ya estallaron. Entonces toda esta zona está muy convulsa porque además es la zona macrorregión sur que ustedes saben aprobó el último paro nacional a favor y en apoyo a los campesinos luchadores de la zona de Islay y contra el proyecto Tía María. Entonces una macrorregión sur sólida augura